Todos volvemos con más información. Como cada jueves hablamos con Karina López Ivich y también presentamos una historia verde. Voy a abrir la sección con la movilidad eléctrica y después los paneles solares, paneles solares que van a instalar a policías municipales de URES. Será el primer proyecto a nivel nacional. Qué bien, qué buena noticia. También Climate Reality. Hablemos del cambio climático. Es presentado por IAM y Climate Reality, con patrocinio del Fondo Ciudadano para la Protección al Ambiente. Un espacio para hacer conciencia y promover el cuidado del medio ambiente, para resguardar el bienestar humano. Y bueno, te doy primero la bienvenida, Karina López Ivich, líder climático de Climate Reality Sonora. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, muy Gracias bien. por estar con nosotros. Y tenemos a Carolina Santos, ella es especialista de GIS México. Vamos a ver qué opciones hay para Sonora de movilidad eléctrica. Carolina Santos, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Karina, buenos días Luis Alberto. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué es la movilidad eléctrica, si te parece? Empezamos primero que nos explique para que el auditorio entienda Claro, y cómo podemos desarrollar y aprovechar el tema, ¿sí? Me parece excelente que nos pongas en contexto, Carolina. Carolina es en la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, correcto. Uh-huh. Y es especialista en el tema de transporte. ¿Por qué queremos traer? Déjame, nomás si me permites, Luis Alberto, ponernos en contexto también de por qué la importancia del tema que vamos a tratar hoy con el tema del crecimiento verde y con el tema de cambio climático. En Sonora, que es muy similar a lo que pasa a nivel nacional, pero en Sonora, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energético, en el que se incluye el transporte porque utiliza fuentes fósiles para movilizarse. Entonces, en ese 75%, el transporte, el uso de fuentes fósiles o de combustibles fósiles para el transporte representa más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esto la importancia de este tema, de hacer estos cambios importantes. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con la movilidad eléctrica para disminuir esos efectos, Carolina? Muchas gracias, Luis Alberto. Pues sí, precisamente como comenta Karina, el sector transporte es uno de los mayores generadores de emisiones contaminantes en el mundo realmente, no solo en nuestro país. Y la movilidad eléctrica ofrece una manera de moverse de una manera más limpia, sin generar emisiones en la zona donde se está circulando. Definitivamente hay todo un tema que existe en la mesa acerca de si la movilidad eléctrica también genera emisiones en la producción de energía o no, pero el efecto positivo o el impacto positivo en nuestras ciudades y en la calidad del aire que nosotros respiramos como ciudadanos es que disminuye. Esas emisiones desaparecen en la ciudad donde estas unidades, estos vehículos eléctricos circulan. Bien, ¿y cómo pudiéramos operar en Sonora? ¿Cómo pudiera aplicarse? Definitivamente la movilidad eléctrica ya está en todo el mundo y Sonora es uno de los estados en el país donde hay mucho potencial de ser más, tener más impacto en el medio ambiente, la movilidad eléctrica. Esto te lo comento, nosotros estamos trabajando desde un proyecto que se llama C40 Cities Finance Facility, que es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación. Permíteme tantito, por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, que le llamamos BMZ por sus siglas en alemán, y también por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Gobierno del Reino Unido, BASE por sus siglas en inglés, así como otro programa, otra organización que se llama Children's Investment Fund Foundation y USAID. Y desde C40 Cities Finance Facility hemos trabajado con 4 ciudades en México. Desde el 2016 aproximadamente comenzamos a trabajar con la Ciudad de México en reforzar su movilidad eléctrica, en traerla de nueva cuenta a la ciudad. En la Ciudad de México desde hace muchos años existen los trolebuses, y los trolebuses es un tipo de movilidad eléctrica, de autobuses eléctricos que se conectan a una catenaria y de esta manera se abastecen para tener energía y poder
tener sus recorridos. Por otra parte, en una segunda fase de este proyecto, que de hecho ya está terminando este mes, trabajamos con los estados de Jalisco, de Nuevo León y de Sonora en desarrollar y buscar el potencial de la movilidad eléctrica en el transporte público. Entonces, con Sonora, desde hace más o menos un poco menos de 2 años, hemos estado trabajando, viendo cuál es el potencial que tiene, sobre todo la ciudad de Hermosillo, en implementar autobuses eléctricos en su transporte público. Definitivamente hay diferentes factores que están en la mesa, pero lo que hemos visto a través de análisis que hemos hecho sobre el potencial de Sonora es que Sonora, si combinamos la producción de energía, de electricidad con fuentes renovables que hay en el estado, el impacto es mucho mayor que en otros lugares donde todavía las fuentes de producción de energía dependen de fuentes de combustibles fósiles. Entonces, sí es un tema muy interesante en Sonora porque el impacto puede servir un ejemplo para otros lugares en el país donde podemos hacer este vínculo entre una energía limpia y los autobuses eléctricos. Karina, ¿por dónde pudiéramos empezar? Por ejemplo, para aprovechar ese sistema. Sí, para el tema del transporte. ¿Cómo pudiéramos bajarlo? Hoy hay proyectos no hay proyectos en marcha, ¿no? Actualmente, lo que yo tengo entendido aquí en Sonora, como bien dice Carolina, hay estudios, porque necesitábamos ver la factibilidad. Exacto. El siguiente paso sería, parece un papel bien importante que jugamos nosotros, es transitar ahora de estos estudios a la implementación. Obviamente nos va a tocar con este cambio de gobierno, pero hay que llevarlo en sí. Mira, todos estos recursos, todos estos esfuerzos, hay que reconocerle a CEDES y al gobierno de Sonora que lo hicieron con mucho apoyo internacional, pues hay que trascender en eso, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Sería que haya apoyos, incentivos, negociaciones con el sector público, digamos, con el transporte, para que se vaya haciendo esta transición. Tengo entendido que en Obregón es un buen momento para hacerlo. Aquí en Sonora, si te recordarás, por ahí se acaba de cambiar la flota de autobuses, pero aún así tendría muchos beneficios ya empezar a implementar esos cambios. Eso es en el transporte público. En el transporte también de carga hay otro potencial, donde ya hay un factor, y en el transporte privado, digamos, de personas, pues hay un factor de hacer estos incentivos, estos beneficios fiscales, estos incentivos que nos pudieran ayudar al arranque. No estamos hablando, es más, si le quitáramos el subsidio a la gasolina, pues estos mecanismos fueran todavía más atractivos, o utilizar esos subsidios para implementar esto, como lo hablábamos la semana pasada, con el tema de los paneles solares. Quitamos el subsidio, invertimos en tecnologías que nos van a dar un beneficio a largo plazo. Eso es lo que se tiene que ver, este beneficio a largo plazo y no los beneficios a corto plazo, ¿no? De esa manera podemos ir transitando. Obviamente, como bien dice Carolina, el impacto va a ser mayor cuando también nuestra fuente de energía, cuando conectemos nuestro carro, nuestro autobús a la corriente eléctrica, pues venga de energías renovables, ¿no? Entonces hay que hacer ¿Cuánta inversión se necesitaría para eso? Por ejemplo, Carolina, ¿cuánto un gobierno debería invertir en eso? Mira, los costos varían, depende del tamaño de los proyectos al final del día. Un autobús eléctrico tiene un costo de aproximadamente unos 800, 500 mil dólares más o menos. Entonces, depende obviamente del proveedor, depende del tamaño de la batería, porque el tamaño de la batería es un costo particular y significativo en los proyectos de transporte público eléctrico. Además de ello, pues obviamente hay que sumar la infraestructura de carga. La infraestructura de carga que me va a recargar las unidades para que puedan, obviamente, hacer el recorrido necesario. Entonces, realmente no te puedo decir un número al aire porque depende, obviamente, de la escala del proyecto. Bien, ¿cómo pudiera los gobiernos, los que vienen, los equipos ya de campaña, porque esto ya es transicional, es decir, ya están de salida los municipales y sobre todo los estatales, qué recomendarías a los candidatos a gobernador que quieran implementar en sus plataformas estas ideas, Carolina Santos, para cerrar, y Karina López con eso? Muchas gracias, Luis Alberto. Pues definitivamente
yo creo que el potencial de la movilidad eléctrica y de la movilidad sustentable ahí está ahí para todos y es un beneficio para la ciudadanía. Y definitivamente tenemos que hacer esta transformación desde nuestras ciudades y desde nosotros mismos de la manera en que nos movemos. Desde caminar más, usar la bicicleta, usar el transporte público, buscar estos modos sustentables y limpios de movernos. No, sin duda, pero me refiero, ¿cómo ellos deberían de buscar financiamiento, asesoría con ustedes? ¿Cómo pudieran plasmarlo, integrarlo a plataformas de gobierno para pensar en la funcionalidad que tuviera? ¿Qué le recomendarías? Porque ese programa lo escuchan todas las corrientes y diferentes sectores empresariales, impactamos de manera integral. ¿Cómo pudieran aprovechar ese conocimiento de ustedes para cerrar? Pues primero que nada, invito a todos a que conozcan el sitio web del programa C40 Cities Finance Facility, que es c40cff.org. Ahí se tienen los estudios y se tendrán muy pronto más información acerca de cuáles son los pasos que hay que seguir para implementación de proyectos de autobuses eléctricos, quiénes deben participar, desde el gobierno, obviamente, pero también el sector privado. Porque algo interesante de los proyectos de transporte público eléctrico es que no son como los clásicos, no son como los anteriores. Requieres hacer modelos de negocios diferentes, innovadores, donde las partes, cada una de las partes aporta de manera diferente al proyecto. Entonces, mi recomendación primero sería que conozcan un poco acerca de la movilidad eléctrica, los proyectos que ya hay en México, porque en la Ciudad de México también ya se ha comenzado a mover este tema y que no le tengan miedo, al contrario, es una oportunidad definitivamente para mejorar nuestra calidad de aire y la manera en que nos movemos. Muy bien, gracias. Karina, ¿algo más para cerrar? Definitivamente, bueno, que para los gobiernos la recomendación es seguir este camino. A ver, las armadoras de automóviles ya están definiendo para el 2030, muchas de ellas, te puedo decir nombres, pero muchas de ellas ya están diciendo, todos mis automóviles, todo va a ser ya eléctrico. Entonces, a eso vamos, nos tenemos que mover a eso. ¿Nos quedamos atrás o transitamos a eso? Buscar financiamiento adecuado, buscar las estrategias adecuadas, buscar los incentivos adecuados. Esa es la recomendación del gobierno para poder realmente implementar eso y avanzar. Tenemos a California, nosotros como muy buen ejemplo, vecino de nosotros, para poder avanzar en esos temas. Gracias, felicidades a las dos, muy buen tema. Como Gracias. siempre, buenos días. Gracias, Carolina. Buen día, gracias. Gracias, Bien. Carolina, hasta luego. Vamos con la historia de los policías en Ures que van a instalar paneles solares en sus viviendas.